Mi nombre Mi es nombre Shaira es León. Rubén Durán. I'm in González. School of Ninth Grade and I live in la Colorado. manera en Mita. que dos personas se pueden conectar. Yo pienso que la poesía es arte. Es como uno se identifica, es como uno puede expresarse. La poesía se puede manifestar de muchas maneras. Lo más hermoso que el ser humano ha podido crear. El espacio entre las palabras. Poetry to me is home, and that's what I want to be. I want to be a writer. I want to be everything that represents poetry. Sigue tu sueño. I don't know how to say it into words. No, but I got it. You're Yeah. trying to say, like, since it's not something you did yourself and the example for Exactly. you sort of need to learn to be a new person to get what the author is trying to say. Exacto, like feel the poem, like be in the poem. Llegué al programa por una profesora, Pat Fernández. Estábamos recitando poemas para la clase y pues ella vio algo en mí y me invitó a participar en Poetry Out Loud. Yo llegué a Poetry Out Loud porque creo que fue que vi un video por YouTube de alguien recitando, entonces me dijeron que, eso lo hay en la Inter, y en serio. Y pues entré y me gustó. Yo creo que muchos estudiantes resuenan conmigo porque quizás con mi edad, con mi estilo, con mi actitud. Yo trato de ir una vez por semana a las escuelas y practico con los estudiantes, pero ya cuando yo llego, ellos han estado practicando con sus maestros y les digo que eso es lo mejor. Como maestra, pues uno se siente sumamente orgulloso de ver estudiantes que en el salón son tímidos, que consiguen ese poema que los representa a ellos y ellos poderlos recitar frente a sus padres y otros maestros. Es un logro bien grande. Yo he visto ya desde hace 4 años una serie de estudiantes cambiar totalmente. Al principio tenían miedo y tenía que encauzarlos, casi empujarlos, obligarlos, que memorizaran las poesías, pero una vez entienden que ellos se convierten, son el vehículo de expresar tanta belleza, cambian como seres humanos verdaderamente. La palabra es florecer. Y they get empowered. Se apoderan de ese mundo de fantasía a través de la palabra escrita. Morning comes with small reprieves of coffee and birdsong. The mentor to me is pretty much everything we have in the competition. He doesn't give us the advice we want to hear. He gives us the advice we need to hear. Es como un consejero, nuestro maestro, y que nos ayuda a entender más cómo esto corre, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hacemos bueno, qué es lo que hacemos malo. El apoyo de mis papás para mí es bien fuerte, porque sin ellos yo pienso que no estaría donde estoy hoy, especialmente mi mamá, que siempre me apoya en todas las cosas. My mom is a pediatric dentist and my dad is a architect. Mi padre es un CPA y mi madre es una consultora médica. Mi mamá es una CPA, mi papá es un diseñador gráfico. Mi mamá ahora no está trabajando, está cuidando a mi hermano menor. Mi papá trabaja imprimiendo y está estudiando enfermería. Mi mamá vende maquinaria de panadería y mi papá es ingeniero farmacéutico. Poetry Out Loud ha sido una experiencia enriquecedora y para mí como madre ha sido una satisfacción inmensa ver a mi hija dirigirse al público con esa confianza, con ese interés, con ese compromiso que me trae tanta satisfacción que me siento como que sí, nada más me va a complacer tanto como esto. Nos sentimos muy contentos y una gran oportunidad porque no tan solo el estudiante de escuela pública, principalmente, tiene la oportunidad de reconocer a tantos poetas internacionales y en otro idioma, que no es el vernáculo, y que tiene una oportunidad también de conocer a otros estudiantes de distintas esferas y distintos sectores de Puerto Rico. Creo que es una oportunidad excelente que también le da la oportunidad al ganador de viajar y representar a nuestra nación. Me siento bien contento de esta última edición porque se expandió a todas partes de Puerto Rico, con planes a que el próximo año, y ya con un acuerdo verbal que hubo con una secretaria de Educación, que se incentive a muchas más escuelas, ¿no? Que lleguen a todas las escuelas de Puerto Rico la información y obviamente la implementación del programa de Poetry Out Loud. When I was looking, finding my poems, I found a lot of really beautiful
beautifully worded, complicated poems, and I like them, but they're not for me. I like they're gonna basic. stick out to you. Yeah. I feel you. I feel you. Hay un site de Poetry Out Loud, ahí ellos te dan los recursos, te dan todos los poemas que están permitidos para recitar. Mi proceso de escoger, sinceramente se me hizo un poco difícil porque cuando yo le daba a buscar me confundía y no sabía que existía el botón de Random Poem, que eso lo vine a hacer para escoger el tercer poema. I debated doing I Wandered Lonely as a Cloud by William Wordsworth because it was such beauty in words, and I was like, is it really for me? Okay. But as I saw myself doing it in the mirror, and as I asked my English teacher, she said, this is your third poem. This has to be your third poem. And I'm like, I guess it is for me. Would rappers be considered poets? Would what? Would rappers be considered poets? Rappers. Depends on the rapper. Sí, I mean, yeah. Depends on the rapper. In a way, I don't They know. rhyme. I think so. Yeah, but poets They have a rhyme. rhythm. I mean, I think it's like words they set out, but they give like a different vibe to it. So in a word, it is poetry. In the basic meaning, rap is technically poetry. It's just With a over a rhyme. beat. Yeah. I'm down. Yeah, a rapper would probably be my favorite poet. A rapper. Yeah, a rapper. Writers are told te vas a morir de hambre, and they don't care. They continue. I lied when I said Edgar Allan Poe. Julia de Burgos. Sí. Julia de Burgos. Yes. She is She amazing. is so good. She is. Rompeolas is one of my favorite poems from her because it was the first poem I ever recited to a crowd. So it means a lot to me. It's one that I identified with, and it stuck with me since 8th grade when I did that. So poetry is something that sits with you, like you said, something you call a home. Well, when I got into that theater, I'm like, oh, it's probably going to be maybe 2 or 3 kids. I don't think poetry is that big. And then when I go in there and I see like 20 plus students, I'm like, what? But then as time passed, as we recited in front of them, I grew more comfortable because I saw they're not my competition, they're my new family now. Poetry Out Loud is pleased to announce the top 5 finalists to this 9th edition in Puerto Rico. My prime of youth is but a frost of cares. My feast of joy is but a dish of pain. I have given up melodic lines of hills, moving to a flat, tuneless landscape. I can still taste it like it was. The memory by itself is delicious. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I must play the one about the nervous man from Palestine in row 14 with a brown bag in his lap, in which a gun is hidden in a sandwich. Okay, la campeona de la 9ª edición de Poetry Out Loud es Sara Rosas Lago. A mí me encantó el contraste del poema. Es uno que
siento que le da atención al refrán ignorance is bliss, porque empieza con un tono y regresa al otro y después cambia atrás. Y siento que eso, muchas personas son ignorantes de los social issues que están pasando, entonces con un poema así siento de que pues abren los ojos y como que wow, ok, eso está pasando. Pues mis padres nunca me han dicho no puedes, siempre me han dicho tú puedes hacer lo que tú quieras. Si lo practicas y tratas, puedes llegar a donde tú quieras. Tengo miedo a ir a Washington. No quiero ir a Washington, pero quiero ir a Washington. Yo no sé cómo me voy a preparar, no me preguntes, yo no sé. Otra vez, práctica. Yo no veo esto como una competencia. Siento que ya poder pararme aquí y recitar, ya con eso yo estoy conforme. Siento que tú te relacionas tan bien con ellos y los poetas en Puerto Rico, de verdad que no le dan mucha atención a la cultura en Puerto Rico, siento que le pueden dar más énfasis. Y cuando tú encuentras un grupo de como 60 muchachos que les gusta la poesía, que son como tú no puedes no hacerte amigos de ellos. Mi nombre es Rubén Durán. La manera en que dos personas se pueden conectar.